Juez Supremo. Buenos días, buenos días. Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días. Jueves 18 de enero del 2024, 9 y 7 de la mañana. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Checa Isoria, va a continuar con la sesión 8 en esta audiencia preliminar de control de acusación requerido por la Fiscalía en el expediente 24-2020-7. Proceso seguido contra don Daniel Peirano Sánchez y otros por los delitos de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado. Esta audiencia, además de ser una audiencia virtual por el Google Meet, se está grabando en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes solo con su nombre y a quién representan, toda vez que ya están registrados en las audiencias, en las sesiones anteriores. Señora fiscal. Gracias, señor juez supremo. Buenos días con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Berusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias. Gracias, doctora. Por la Procuraduría. Señor magistrado, muy buenos días. Señora fiscal, señores abogados, por la Procuraduría Anticorrupción, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con datos que ya obran en autos. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Peirano, doctor Tudela. Excelentísimo señor magistrado, muy buenos días a todos los presentes. Luis Alberto Tudela Varela, abogado de Daniel Aireano Peirano Sánchez, con registro Colegio de Abogados 9283. Los demás datos se encuentran debidamente consignados en audiencias anteriores. Gracias, doctor Tudela. Por la defensa del señor Villasana, doctor Rodríguez. Buenos días, señor juez supremo, señorita fiscal suprema, todos los presentes. Mi nombre es Elías Juan de Dios Rodríguez Najarro, abogado de Enrique Villasana Yávar, con datos consignados en sesiones precedentes. Muchas gracias. Por la defensa, quien ejerce su autodefensa, señor Salín Bedón. Sí, muy buenos días, señor magistrado, buenos días con todos los presentes. Asumiendo mi autodefensa, Jacinto César Salín Bedón, con registro Colegio de Lima 13.025. Gracias. Gracias. Se declara válidamente instalada esta sesión de audiencia y conforme quedamos en la sesión anterior, voy a resolver los sobreseimientos presentados tanto por la defensa del señor Peirano como por la defensa del señor Villasana. Resolución número 23, 18 de enero del 24. Autos visto y oídos, y voy a dar lectura a las partes sustanciales que apuntan directamente tanto los argumentos que han hecho las defensas como los de la Fiscalía y la Procuraduría y los que sostienen la decisión de este juzgado. Vistos en audiencia pública de control de acusación, sesión 6. Perdón, un minuto. Por si es sesión 8, si es sesión 6. La otra sí es sesión 7. Debate del sobreseimiento planteado tanto por la defensa de Peirano Sánchez como de Villasana Yávar, y escrito 68-2024 presentado por la defensa de Villasana Yávar, considerando, y considerando primero, que conformidad como se señala en el requerimiento de acusación, se describen todos los hechos que están atribuidos con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores a los señores Peirano, Salinas y Villasana Yávar. ¿Cuáles son los argumentos señalados por las partes? Respecto del señor Peirano Sánchez, señala que su solicitud está fundamentada en el artículo 344 del Código Procesal Penal, en el supuesto que el hecho no se realizó o no puede en forma alguna atribuirse al imputado, puesto que, conforme al requerimiento fiscal acusatorio, se le atribuye el haber aceptado dinero por parte del abogado de la parte recurrente ante la sala donde era presidente, así como invitaciones a almorzar. Agregó que en el relato fiscal no se establece la participación de su patrocinado, ni consta en los elementos probatorios la existencia del hecho con relación al expediente 1482-2017 en la Cuarta Sala Penal de la Corte del Callao, presidida por su patrocinado Peirano Sánchez, en tanto no se había cumplido con un precepto legal debidamente realizado. Precisó que en este contexto su patrocinado no fue el vocal ponente, que era el encargado de realizar tanto la resolución como la tramitación del expediente, no era dueño de la sala.
Respecto al cargo de haber aceptado ofrecimiento de dinero, la tesis fiscal carece de toda sustentación probatoria para acreditarlo, pues no precisó tiempo, lugar y modo de la suma de dinero, las condiciones en que se ofreció. Por ello debe evidenciarse, ya sea el ofrecimiento o la entrega, y que se pueda sustentar la hipótesis probatoria. Indicó que la Corte Suprema señala que la acusación en la imputación debe tener un mínimo nivel de detalle que permita al imputado saber del suceso histórico que se le atribuye y la forma y circunstancias que tuvo lugar, lo que no existe en este caso. En el recurso de nulidad 956-2011 Ucayali, la Corte Suprema estableció que los cargos deben ser puntuales y la acusación exhaustiva. Además, debe tener su correlato fáctico concreto, debidamente diferenciado y limitado a cada uno de los acusados. Refiere que la acusación no solo carece de sustentación probatoria suficiente para acreditar dicha imputación, sino que también obedece a un razonamiento incongruente, pues no se tomó en cuenta que no tenía la condición de ponente, los vocales solo aceptaron luego de analizar y estudiar lo que proponía el vocal ponente y resultaba arreglado a ley. La influencia no puede venir de su patrocinado. Se señala una inconducta funcional por un criterio que resulta ser perjudicial. Concluye pidiendo se declare fundada su solicitud de sobreseimiento. Argumentos de la defensa de Villasana Ayala. Sostiene que cumplió con la fase escrita y planteó este sobreseimiento de parte amparado en el artículo 344, inciso 2, literal D del CPP, porque considera que existe una insubsistencia objetiva del hecho que pretende calificar el Ministerio Público en la tipología del delito de cohecho activo específico. Explicó que el hecho que sustenta la imputación fiscal debe primero determinar un nivel de sospecha que pueda lograr un auto de sobreseimiento y finalmente, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de su patrocinado. El hecho no es como el Ministerio Público lo transcribe o como lo pretende sustentar en su requerimiento. Cuando se emite la disposición 8 del 5 de febrero del 19, se declaró no haber mérito para formalizar o pedir la autorización para continuar a proseguir con la investigación. Sin embargo, ahora pretende sostener su acusación en la investigación practicada y no logró determinar a la fecha los elementos o medios de prueba que permitan acreditar o corroborar la tesis de imputación descrita primigeniamente. Esto es, las declaraciones de los demás magistrados que conformaban la sala, Carlos Nieves Cervantes y Sergio Butrón Santos, quienes fueron excluidos. Refiere que entre los actos que forman parte de la investigación preliminar y preparatoria, dentro del cuaderno de levantamiento del secreto de las comunicaciones se debe verificar si el número de su patrocinado y de Salinas Bedón y Peirano Sánchez hubieran coincidido en espacio geográfico en algún momento determinado. Debe tomarse en cuenta y verificarse los actos de recopilación de información que no coinciden en espacios geográficos para las reuniones clandestinas. A estas alturas, de un requerimiento de acusación con la finalidad de lograr un encarcelamiento posterior de los acusados, la exigencia definitivamente debe indicar qué tipo de almuerzos o reuniones se tuvieron con mayor detalle. Sostiene que la información contenida en la imputación a su patrocinado a detalle y finaliza señalando que toda persona que se mueve de algún lugar a otro definitivamente tiene gastos. Eso se puede verificar en el registro de la comunicación 3 de 25 de septiembre del 17. Carece de ilicitud la comunicación de indicar que existen gastos y en ningún momento señaló haber ido a tal restaurante a comer. Que le haya entregado un pan, un baguette, un almuerzo, y a propósito de ello se emitiría una resolución favorable. Consecuentemente, con fecha posterior, en el registro de 26 de septiembre indica César Salinas. Voy a hablar con el mismo presidente y ahí le digo, eso es en el transcurso de hoy y mañana, entre comillas. No le dicen el restaurante, no le dicen un lugar clandestino, y de acuerdo a una información solicitada que también obra en la carpeta fiscal, es un reporte negativo de visita de Salinas Bedón a la cuarta sala presidida por el juez Peirano, con lo cual algunos datos no tan ciertos y lo más significativo, algunos datos no son tan ciertos, y lo más significativo es que dentro de todas las conversaciones, entre comillas, ya coordiné con el amigo y mañana tenemos una reunión en la Corte Suprema. Dentro de la estructuración del Ministerio Público cuenta con un abogado, un testigo que se sometió a la confesión en términos sinceros de su manifestación, y en esta comunicación ha tenido declaraciones tanto en primera instancia como en segunda oportunidad. Walter Ríos ha indicado en la expresión de su declaración, pregunta 11, que quiere aclarar que su expectativa era ganar $1,000 cuando el proceso de habeas corpus logre el objetivo final, que era anular la resolución de la Corte de Lima. Refiere que en la pregunta 44 declaró que no recibió ninguna suma de dinero. Nunca se realizó interferencia con la sala del juez Peirano. Jurídicamente correspondía declarar nula la resolución de primera instancia
y en ningún momento nadie le ofreció algo. No existe ningún dato donde haya tenido idea y respuesta unánime respecto al ofrecimiento de entrega de alguna cantidad económica. Precisó que la conversación que refiere la Fiscalía no tiene la materialidad del delito que pretende sostener el hecho. No ha ocurrido. Es una conversación de un abogado de defensa con el patrocinado. Los lineamientos del Acuerdo Plenario 7-2023 hacen una determinación de las causas del sobreseimiento y cuando existe insuficiencia objetiva del hecho, entre los fundamentos 17 y 18 al 28 son vinculantes. Sin embargo, es oportuno indicar que el hecho que el Ministerio Público entiende para calificar una conducta como lesiva que transgrede la norma o la prohibición de la norma que regula el tipo penal del cohecho activo, este sería el ofrecimiento y en ningún momento, de acuerdo a la lectura de la conversación de la transcripción de los audios, puede determinarse que hubo primero el tracto sucesivo respecto a la entrega de un monto, porque los 400 soles nunca se ofrecieron para entregarle, ni siquiera se ofreció. El abogado requirió como honorario, y lo reconocen Walter Ríos y Salinas Bedón, quien es el soporte de esta imputación, la potencialidad de verosimilitudes salientes. Solicitó que el Juzgado Supremo realice un filtro de los registros de comunicaciones respecto al tema de la transcripción y el entendimiento correcto es una conversación neutral entre un abogado litigante y su patrocinado en la etapa intermedia. Concluye solicitando se declare fundado el sobreseimiento. Argumentos de la Fiscalía respecto al acusado Peirano. Solicitó se declare infundado el requerimiento de sobreseimiento en primer término porque según la defensa el hecho no se realizó y sustentó su solicitud en que no podía atribuirse a su patrocinado invocando dos causales que son contradictorias entre sí y no guardan correspondencia con la intervención y la argumentación de la defensa. Toda su intervención versó acerca de temas referidos a la supuesta imputación necesaria. Por lo tanto, desde todo punto de vista se puede evidenciar de manera clara y contundente que la defensa técnica incurrió en una serie de incongruencias que permiten visualizar de manera patente que su intervención no se ajusta a él. Explicó que el hecho sí se realizó, por lo tanto sí se le puede atribuir al acusado Peirano Sánchez. La defensa infiere que no existen pruebas de la existencia del hecho y ello no tiene ninguna relación con que la causa se haya realizado o no. Sin perjuicio de ello, a nivel de prueba suficiente que están llevando al acto de acusación con la aspiración de llegar al auto de juzgamiento a Peirano Sánchez. Refiere que las pruebas se basan en la prueba indirecta, la prueba indiciaria y también la prueba directa en ambos tipos de prueba. Se sustenta la imputación del Ministerio Público con los audios y la forma tan elocuente en que habla el abogado Salinas Bedón, los que ubican a Peirano Sánchez dentro de esta trama de corrupción y dentro de las aceptaciones a los ofrecimientos de dádivas que le habría efectuado al referido abogado para efectos de que emitiera un pronunciamiento favorable dentro del proceso de habeas corpus. Sostiene que los indicios dan una singular fuerza acreditativa y no solamente acreditan el hecho de cohecho pasivo específico por parte de Peirano Sánchez, sino que acreditan su vinculación al referido hecho con la resolución que emitió en la sala, de la cual, valga la aclaración, era el único juez superior titular. No era el ponente, pero sí era el presidente de la sala, mientras que los otros jueces eran provisionales, sumado a estos audios donde Salinas Bedón habla con mucha cercanía y familiaridad e indica las acciones que se iban a tomar respecto de las recomendaciones directivas que se entablarían entre Peirano Sánchez con él, con la finalidad de materializar este fallo favorable en el proceso de habeas corpus, donde el trámite se dio de manera irregular conforme fluye no solamente de los actuados del proceso judicial, sino de las declaraciones testimoniales de Llanos Trejo, personal administrativo, así como de Díaz Florián, quienes fueron enfáticas, elocuentes y congruentes al señalar que todos los trámites en la sala se realizaban de manera célere y oportuna con notificaciones de manera rápida, lo que evidentemente no sucedió en este caso, que fue la singularidad dentro de las tramitaciones de todos los procesos judiciales. Este caso tuvo un tratamiento muy singular. Enfatizó que la decisión que declaró nula la sentencia de habeas corpus, que fue materia de apelación, fue notificada el 29 de octubre del 17, cuando la fecha de la misma es 5 de octubre del 17, es decir, 24 días después. Aclara que con ello se puso de manera patente el interés que tuvo Peirano Sánchez en favorecer a Villazana Yávar. Agregó que a nivel de imputación, la defensa de Peirano Sánchez solicita se especifique hora, lugar, tiempo, modo y dónde se reunieron. La Corte Suprema y vasta jurisprudencia, así como doctrina, señalan que el tema de la imputación necesaria se da dentro de márgenes y estándares vinculados al tipo de delito que se imputa y en los delitos de corrupción, justamente por la naturaleza como se cometen de manera subrepticia o oculta, la imputación se construye y la probanza de la misma en base a indicios como es en este caso. Indica que la casación 463 de 2019 de Arequipa señala que no se puede sustentar un sobreseimiento
relacionado con cuestionamiento a una imputación concreta y se relativiza cuando se trata de delitos de corrupción de funcionarios. Concluye solicitándose de que se estime el sobreseimiento. Respecto al acusado Villesana Yávar, sostiene que el sobreseimiento se sustenta en que el hecho no se realizó. Desde la Fiscalía consideran contrariamente que sí se realizó y concurren todos los elementos para afirmarlo. Existe grave sospecha suficiente dentro del marco de imputación que sustenta la acusación. Menciona que respecto del juez superior Peirano Sánchez, a diferencia de los otros dos jueces que intervinieron en la resolución, hay prueba directa e indirecta que por la que se expidió acusación y en consecuencia responsabilidad penal. En cuanto a que los elementos de convicción no sustentan el delito de cohecho, sino solo un trámite administrativo, ello es una apreciación subjetiva de la defensa. Los medios de prueba presentados con la acusación acreditan que la emisión de la resolución a cambio de la aceptación de dádivas no constituye un tema administrativo, tiene relevancia penal. En cuanto al argumento que Peirano no se comunicó con Villesana Yávar, el hecho que no existan comunicaciones entre ambos no enerva que hayan podido hacerlo personalmente. De los audios y conversaciones entre Salinas Bedón y Villesana Yávar, fluye que el primero se refiere a Peirano Sánchez como Daniel, que ya conversó y coordinó con él. Se evidencia en diferentes audios familiaridad entre ellos. Asimismo, la defensa de Villesana Yávar considera que la suma de la que se habla en los audios se hace referencia a honorarios, pero en ningún momento lo dice así, sino se habla de gastos, utilizando códigos para referirse a las dádivas. En cuanto a la declaración de Río Montalvo, que en varios pasajes de su declaración indicó que él no estaba involucrado, no tuvo injerencia en las acciones judiciales de Salinas Bedón y Peirano Sánchez, en la declaración de 29 de marzo del 19 señala que el padre de Villesana Yávar fue a su oficina y le dijo de los problemas judiciales que tenía su hijo y le presentó a Salinas Bedón para que para asesorar a Villesana Yávar. En cuanto al monto de la dádiva, ello no importa, ya que el tema es cómo un funcionario público, un magistrado, vende su conciencia y su voluntad por dinero a cambio de torcer la influencia, a cambio de torcer la función pública. No se trata de una conversación neutral, como señala la defensa, ya que el debido funcionamiento de la Administración de Justicia no se puede negociar. Concluyó solicitando se desestime el sobreseimiento de Villesana Yávar. Argumento de defensa de la Procuraduría. Respecto a la causal de sobreseimiento postuladas por las defensas, se sostiene que el hecho no se realizó, no se les puede imputar a los acusados. Es atípico y carece de elementos de comisión. Prefieren las defensas que no existe un elemento corruptor, sino uno cotidiano de la actividad del abogado. En ese sentido, se tiene que el hecho sí se realizó. Señala que el centro del debate respecto del elemento corruptor que tiene o no dicha condición como dádiva o ofrecimiento para el magistrado Peirano Sánchez a través del abogado Salinas Bedón. Y para ello se tiene como elemento de convicción el registro de comunicación 19 y su transcripción que advierte que el elemento corruptor existe cuando se refiere a los 400 soles que lo menciona como gastos, que en realidad serían los gastos que incurre en la intención de corromper al funcionario público. La defensa los define como gastos por honorarios. Concluye solicitando se declare infundado el sobreseimiento. Consideraciones generales. Sobre el sobreseimiento se hace en los numerales del 3.1 al 3.3 diversas aseveraciones sobre qué consiste este desde el punto de vista doctrinal. Luego en el 3.4 cuáles son las causales por las que procede el sobreseimiento según el 344, inciso 2 del Código. Cuando el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado, el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad. La acción penal se ha extinguido y no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Respecto al sobreseimiento, el acuerdo plenario 7/2023 de 28 de noviembre del 23 señala que es la resolución firme emanada del órgano jurisdiccional competente en la fase intermedia, mediante la cual se pone fin a un proceso penal incoado con una decisión que sin actual el ius puniendi goza de la totalidad o de la mayoría de los efectos de la cosa juzgada. Establece los presupuestos que deben concurrir por necesidad del artículo 344, numeral 2, literal D del CPP, precisando que primero, para esta causal es que no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Es lo que en la legislación comparada y en la doctrina se señala como fundamento base para pasar a juicio oral. El segundo presupuesto es que no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. El citado acuerdo refiere que una primera cuestión de análisis interpretativo
es determinar si el fiscal puede fundar su requerimiento de sobreseimiento únicamente en el presupuesto de insuficiencia probatoria, o si, por el contrario, es necesario que concurra el presupuesto de imposibilidad razonable para incorporar nuevos datos a la investigación. Citando a Salinas Sicha, el supuesto de inexistencia de elementos de convicción supone que los que existen en menor o mayor número no tienen la cantidad suficiente para concluir que el delito se cometió o que el imputado es su autor. Agrega el citado acuerdo que cabe considerar también que es posible que este supuesto haga referencia al caso en el que el hecho descrito en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria haya ocurrido. Pero el fiscal tiene un problema de suficiencia probatoria necesaria para llevar a juicio con éxito al imputado. De buena cuenta, la investigación no lo ha dotado de material probatorio idóneo, cuantitativo y cualitativamente hablando, para intentar romper con la presunción de inocencia de la que goza el imputado. Pero para que opere esta causal de sobreseimiento, no basta verificar la insuficiencia probatoria mencionada, sino que además es menester tener el conocimiento actual de que aun cuando fuese posible abrir una ventana temporal investigativa, ello sería vano, dada la imposibilidad de encontrar material probatorio de cargo. Ello significa que el fiscal ha sido diligente en su labor de investigación, pese a lo cual no ha sido viable acumular elementos investigativos de cargo con suficiencia acreditativa de tal nivel que permita acusar a una persona. Refiere que subsisten entonces determinados indicios, pero en sí mismos insuficientes, y además sin expectativas de obtener nuevos datos inculpatorios, todo lo cual debe razonarse en el auto que lo acuerda. La imposibilidad de conseguir pruebas recae tanto sobre la existencia del hecho cuanto respecto a la vinculación del mismo con el imputado. El citado acuerdo concluye que el artículo 344, numeral 2, literal D, establece que el sobreseimiento procede sobre la base de concurrir tanto la insuficiencia de elementos de convicción como la imposibilidad de incorporar nuevos datos de convicción a la investigación. Esto último es una cláusula adicional de control para posibilitar una mayor averiguación de los hechos a partir de una investigación suplementaria. En cuanto al caso concreto, la función primordial de la investigación, tanto preliminar como preparatoria, es la recolección de medios de prueba de cargo y de descargo, que permitan tomar una decisión fundada en torno al acrecimiento y responsabilidad del hecho punible, decisión que se concreta en la acusación fiscal o en el pedido de sobreseimiento. El artículo 321 del CPP establece que la finalidad de la investigación preparatoria radica en la búsqueda y reunión de los elementos de convicción de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si formula acusación. También persigue que el imputado y su abogado puedan preparar su defensa. La declaración de responsabilidad penal debe ser consecuencia directa de una actividad probatoria adecuada, tal como se desprende de las exigencias derivadas del principio de prueba suficiente con el propósito de enervar la presunción de inocencia. Además, debe estar revestida de todas las garantías constitucionales procesales que la legitimen. Es decir, que se debe comprobar si hay prueba en sentido material, prueba personal, documental, pericial, entre otros. Y si ésta tiene contenido incriminatorio suficiente para enervar el principio constitucional de inocencia. Por tanto, para que el Estado en el ejercicio del ius puniendi a través del órgano judicial pueda legítimamente imponer sentencia de condena contra un ciudadano, es menester contar con la certeza que se ha acreditado la comisión del delito y prueba suficiente que demuestre la responsabilidad del sometido a la investigación. Contrario a ello, ante la insuficiencia de pruebas, ante la duda razonable o ante la inexistencia de pruebas, corresponde relevarlo de los cargos. La defensa de Peirano Sánchez, conforme a hojas 962 a 975 del expediente judicial, solicita el sobreseimiento del proceso a favor de su patrocinado conforme a los artículos 350, numeral 1, literal D, y 344, inciso 2, literal A, del CPP. Esto es que el hecho no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. Sostiene como argumento ya en audiencia que la acusación carece de sustentación probatoria suficiente para acreditar la imputación realizada. Los elementos de convicción no sustentan la imputación. La defensa Villasana Yávar, conforme a hojas 1017 a 1037 del expediente judicial, solicita el sobreseimiento conforme a los artículos 350, numeral 1, literal D, y 344, inciso 2, literal A del CPP. Esto es, que no existen elementos de convicción suficientes que vinculen a su patrocinado con el hecho imputado. Cuestiona que el relato de la Fiscalía y los elementos de convicción aportados no evidencia los hechos atribuidos como el de una reunión para almorzar. No coinciden en espacio geográfico para las reuniones clandestinas con el presidente de la sala, en ese entonces Peirano Sánchez. En concreto, solicitan ambas defensas se declare fundado el sobreseimiento a favor de su patrocinado. La Fiscalía señala, por el contrario, que ambas solicitudes deben ser declaradas infrutadas. En el caso de Peirano Sánchez, refiere que si bien no existe prueba directa de hora, lugar, tiempo, modo y dónde se reunieron con el abogado, se cuenta con elementos de convicción como los registros de audio entre Villasana Yávar y Salinas Bedón, en los que coordinan y acuerdan los temas vinculados al proceso
de habeas corpus que en apelación sería evaluado por la sala penal presidida en ese entonces por el juez superior Peirano Sánchez. Se sostiene por el actor civil que los argumentos que sustentan los pedidos de sobreseimiento se relacionan con los medios de prueba. Señaló que esta discusión sobre si existió o no el hecho y si los medios de prueba son suficientes para acreditarlo es una que debe darse en el juicio oral. De conformidad con el artículo 349 del CPP, la acusación fiscal debe contener, entre otros requisitos, la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, así como los elementos de convicción que fundamentan dicho requisito. Así tenemos. 7.1. El acusado Villazana Ayávar fue condenado el 20 de marzo del 17 por el séptimo juzgado penal de Lima por el delito contra la fe pública, uso de documento privado falso. Se le impuso pena de 4 años privativa de libertad de efecto. Ante esta sentencia, Villazana Ceballos, padre de Villazana Ayávar, a través del magistrado Jimmy Argulú, contacta con Río Montalvo, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, quien declaró el 8 de noviembre del 18 y recomienda a Villazana Ceballos para que el abogado César Salinas Bedón represente legalmente a Villazana Ayávar. Salinas Bedón, según Río Montalvo, se encargaría de las coordinaciones en el proceso de habeas corpus con la expectativa de cobrar un monto de dinero al final del proceso. Agregó que Salinas Bedón tenía una relación muy cercana con el magistrado Peirano Sánchez. Villazana Ayávar, siendo su abogado Salinas Bedón, interpuso una acción de habeas corpus, expediente 1482-2017, que fue tramitada en el sexto juzgado del Callao, con resultado desfavorable, se declaró improcedente, mediante sentencia del 1 de agosto del 17. Al encontrarse disconforme con esta decisión, Villazana Ayávar apeló en la misma, siendo ingresado su recurso a la cuarta sala penal de apelaciones, presidida por el juez superior, también acusado Peirano Sánchez. En este lapso, Salinas Bedón mantiene comunicaciones telefónicas con Villazana Ayávar a fin de coordinar la forma de entrega de los gastos y el proceso como iba avanzando el saldo, toda vez que la vista de la causa se programó para el 28 de septiembre del 17. Ello se encuentra acreditado por registro de llamadas telefónicas, transmisiones y audios. En el registro de comunicación 1, conversación entre Villazana Ayávar y Salinas Bedón sobre el resultado del proceso, se hace referencia que, comillas, se está debiendo son los 5.000, los 5.000, los 400 soles, ¿cierto? Cierra comillas. Más adelante se tiene un texto donde Enrique Villazana Ayávar dice, comillas, entonces, con los 400 soles, yo voy a obtener la resolución del juez que declara cierra comillas, la contesta César. No, eso es por lo de arriba, lo de la sala. Ya la sala declara nulo, advirtiendo eso y ordenándolo al juez que haga una nueva resolución. Se cierra comillas. Posteriormente, la cuarta sala penal de apelaciones, presidida por el juez superior Peirano Sánchez, expidió la resolución del 5 de octubre del 17 por la que declaró nula la sentencia del 1 de agosto del 17, que a su vez declaró improcedente la demanda de amparo. Y dispuso se amplíe la investigación sumarísima por un plazo de 5 días, haciendo uso de los apremios de ley para que se realice una serie de diligencias. De lo antes reseñado, se tiene que la decisión de la sala fue fechada 5 de octubre del 17. Sin embargo, se descargó del sistema SIC el 26 de octubre del 17 por Elías Floriano, conforme de verse el seguimiento de expediente. Fue notificada por casilla el 29 de octubre del 17. Como es de verse, desde que se pidió la resolución favorable a Villazana Ayávar, transcurrieron 24 días hasta su notificación. La defensa de Peirano Sánchez sostiene que no existe atribución directa a su patrocinado por fecha, hora y lugar en que se realizó el hecho punible. Sin embargo, existen indicios objetivos sobre los cuales fundó la Fiscalía su requerimiento acusatorio. Respecto de si la suma de 400 soles respondían a gastos y horarios profesionales o no del abogado Salinas Bedón, como lo señala la defensa de Villazana Ayávar, dicha discusión no es propia de un sobreseimiento, pues debe actuarse medios de prueba que lo acrediten. La defensa de Villazana Ayávar en su solicitud de sobreseimiento hace referencia al inciso 2 literal A del artículo 344 del CPP, mientras que en la audiencia señaló además el inciso D. Respecto de esta causal, en el sentido que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, en el reciente acuerdo plenario 7-2023 del 28 de noviembre, la aplicación de esta regla procesal procede sobre la base de la concurrencia, tanto de la insuficiencia de elementos de convicción como a la imposibilidad de incorporar nuevos datos o elementos de convicción a la investigación. No se trata de supuestos separados e independientes, sino concurrentes. En ese sentido, debe evaluarse en primer lugar si los elementos de convicción, que al tratarse de una acusación pasan a ser medios de prueba aportados,
en este caso por la Fiscalía, resultan idóneos cuantitativa y cualitativamente para intentar romper con la presunción de inocencia. Conforme a lo detallado por las defensas con referencia a los elementos de convicción, señalan que no evidencian realmente un pacto colusorio. Todo lo contrario, se trata de una comunicación entre abogado y cliente, una conducta neutral, donde se verifica estrategias de defensa y que los 400 soles que supuestamente eran para un soborno, por el sentido de la resolución de apelación en el proceso de habeas corpus, estaban destinados como honorarios del abogado. Sin embargo, esta discusión es propia de otra etapa del proceso por tratarse de la valoración del material probatorio. En consecuencia, las solicitudes de sobreseimiento se declaran imputadas. Por estas razones, el juzgado resuelve declarar infundadas las solicitudes de sobreseimiento presentadas por la defensa de los acusados Villazana Yávar y Peirano Sánchez en el proceso por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado. Notifíquese a las partes conforme a ley, prosígase con el trámite de la audiencia de control de acusación. Esta es la 7ª sesión. Quiero hacer esa corrección. Señores, como han escuchado ustedes, se ha evaluado, incluso se ha dado una revisión a los audios estos que se presentaron por la Fiscalía, se ha concluido en declarar infundado el sobreseimiento, con lo cual vamos a continuar. Hoy día mismo se le va a hacer llegar esta resolución. Pasamos a la etapa siguiente. Señora fiscal, sobre la resolución. Conforme, señor magistrado. Señor Gracias. procurador. Conforme, señor magistrado. Doctor Tudela. Su micro, por favor, doctor. En el ejercicio de legítima defensa que me asiste al amparo de las normas vigentes y considerando una suerte de incoherencias dentro de esta resolución, disintiendo de las mismas, formulo recurso de apelación asumiendo el compromiso de fundamentar dentro del plazo de ley. Gracias, doctor. La defensa del señor Villazana. Señor magistrado, en mérito de que el contenido de la resolución es trasladar la valoración a otro estadio, como que no se inclina respecto a una u otra posición, conforme también establece la norma y al ser inimpugnable reservamos nuestro derecho, señor magistrado. Gracias. Vamos a continuar entonces con la valoración y la admisión de los medios de prueba. Señora fiscal, para ello, como señala también el último acuerdo plenario sobre admisión de medios de prueba en etapa intermedia, vamos a establecer un orden por bloques. Tienen ustedes, veo, testigos, pericias y documentales. ¿Verdad? Señor juez, disculpe, en primer orden están las pericias, luego están los testigos y luego está la prueba documental. Así es. Así está en el cuadro. Página 97. Tú me has puesto primero testigos. 98, 99. Ya, a ver, vamos a ordenarnos acá con lo que me han puesto. Páralo, páralo. Sí, doctora, gracias. Primero entonces, pericias, ¿no? Correcto, señor juez. Ya, entonces vamos a... Las pericias vienen con los peritos y sus informes periciales y toda la documentación que han utilizado para realizar estas pericias, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces vamos a hacerlo así en ese bloque. Pericias con sus peritos, declaraciones de los peritos y los informes periciales y toda la documentación que haya dado origen a esas pericias. ¿Ya? Ese es un bloque. Luego tienen ustedes testigos. Sí, luego Los están los testigos vienen con sus declaraciones. Sí. Correcto. Y luego tienen ustedes una serie de documentación. Sí.
¿Hay alguna convención probatoria? ¿Algún material sobre el cual se puede hacer alguna convención probatoria? Aquí veo que hay documentos, por ejemplo, esta resolución 5 del 10 de octubre del 2017, que es una sentencia. ¿Es la sentencia de habeas corpus? Las pruebas documentales. Sí. ¿En qué numeral, señor juez? Disculpe. A ver, claro. No, dime el número. No, dime tú el número, que ya está mirando. ¿Qué número? Número, dime. 5, doctora. 5 De las de la documentales. documental escrito de las 5 es resolución de fecha, sí, es la resolución de la cuarta sala de apelaciones. Es la sentencia que es materia precisamente de cuestionamiento. Cuestionamiento, sí, del favorecimiento, presunto favorecimiento al acusado Villasana. Ok, eso, vamos a ver, es la sentencia de la sala de apelaciones. ¿Alguna objeción para que esto pase? Porque esto es un documento público. Doctor Tudela. Su micro, por favor. Como usted bien dice, tratándose de un instrumento público, no hay mayor observación al respecto. Defensa del señor Villasana. Señor magistrado, respecto a ello, solamente verificar el tema de la utilidad, no tenemos inconveniente con el tema de la pertinencia. Quisiéramos ver si es que el juzgado se va a pronunciar respecto al tema de la utilidad, sobre cada uno de los elementos o los documentos, ¿no? Eso va a ser muy importante porque en una posterior instancia se va a determinar, pues, cuál es el fin práctico de las partes, ¿no? Claro. A ver, esta es la sentencia que precisamente creo que es el meollo de la discusión. O sea, según la Fiscalía, ¿no? Esta sentencia habría sido expedida, ¿no? Bajo un marco de tratar de favorecer a una persona, ¿no? En este caso a su patrocinado. Perdón, señor magistrado, permítame por favor que le aclare, porque dentro del requerimiento acusatorio, cuando se hace los cuadros respecto a prueba documental, indica en el juicio oral cada documento acreditará lo precisado en los apartados de elementos de convicción. Entonces, prácticamente está reconduciendo la utilidad de su documento a una discusión de, digamos, de consideración, ¿no? Entonces, si el juzgado va a aceptar esta posición, tendría que reconducir la resolución a una disposición fiscal. No, doctora, aquí estoy hablando de la sentencia de habeas corpus. A eso me refiero, Claro. Dentro de la lectura de la prueba documental que está en el requerimiento escrito, se describe, dice, demanda de habeas corpus, resolución número 1 del 28, resolución del 1 de agosto, apelación, prácticamente es el expediente. No, yo estoy hablando acá de una resolución del 5 de octubre del 2017. Claro, esa es la última resolución. Es la sentencia. Claro, la resolución de sentencia, señor magistrado, la que se cuestiona, que es de segunda instancia. Claro, de esa estoy hablando yo. Bien, del expediente, ¿no? Consideramos que es pertinente, solamente que quisiéramos saber y que se determine la utilidad o el fin práctico que se va a discutir en la posterior etapa, ¿no? Ya, la utilidad y bueno, lo que estoy tratando de ver si es que esto pasa, o sea, este documento es un documento público, ¿verdad? No hay ningún inconveniente con el tema porque también nos interesa discutir los pormenores de esta resolución. Así es, exacto. A ustedes como defensa les interesa, ustedes tienen la posición de que esta fue una sentencia emitida de modo regular, que era una sentencia que tenía su propio causa, ¿verdad? Correcto. Esa es la posición de ustedes. Mientras que la fiscalía considera que esta sentencia se emitió bajo un marco de favorecimiento a su patrocinado. Esas son dos posiciones, ¿no? Cada uno tiene su lectura. Entonces, es útil para ambas posiciones. No tenemos ningún inconveniente. No inconveniente que esto pase como una convención probatoria. Listo. ¿Qué más hay de documentos públicos? Doctor Salinas, su posición. Sin observación, señor.
Sin observación. Procuraduría. Sin observación, señor magistrado. Sin observación. Entonces esto pasamos a... Yo con la finalidad también de facilitar que la audiencia sea dinámica y no me van a leer después 20 resoluciones que todas son públicas y que no tienen sentido, pero vamos a discutir el para qué, por qué y cómo, ¿no? Bueno, vamos a... Bueno, esa es la que creo yo que podría ir directamente como convención probatoria. Ya si en el camino vemos alguna más, ya la discutimos. Ya, señora fiscal, entonces comenzamos con sus pericias. Bien, previamente a poder iniciar la oralización, señor magistrado, quiero aclararle que de acuerdo a la estructura de la acusación propiamente, iniciamos con la prueba pericial, luego vamos a pasar al punto 15 referido a los audios, transcripciones y registros, porque de acuerdo a la estructura está en primer orden el audio, luego la transcripción y luego la copia certificada del registro de comunicación. Es así como se ha desarrollado para posteriormente pasar a lo que son los informes. Correcto. Bien. Pero entonces usted va a describir primero el perito, sí. Luego todos los materiales que ellos han utilizado y el informe que han emitido. Correcto, el resultado, sí. En primer orden, el Ministerio Público está ofreciendo como prueba pericial el examen al perito John Jiménez Peña, lingüista forense que intervino en la elaboración de los informes periciales de homologación de voz, que trabaja en la oficina de peritajes del Ministerio Público, la gerencia de peritajes. En el mismo sentido, se va a examinar al perito Edgar Guayaca Vargas, ingeniero electrónico, que intervino en la elaboración de los informes periciales de homologación de voces, del mismo modo de la gerencia de peritajes. La pertinencia es que se encuentra relacionado de manera directa con los hechos materia de acusación, puesto que estos informes periciales que han practicado estos peritos van a permitir acreditar que Enrique Villazana Yávar es uno de los interlocutores en los audios sometidos a la pericia contenida en el informe pericial fonético acústico forense 047-2022. ¿Sobre qué van a ser examinados estos peritos? Sobre los alcances, la metodología y los procedimientos en los que han arribado respecto en relación a este informe pericial que ha sido plasmado en el informe de homologación 047-2022. En relación a los peritos Pablo Ramírez Fernández, ingeniero electrónico, y Carlos Alberto Faucet Pareja, licenciado en lingüística, ambos han practicado el peritaje de homologación de voces, pertenecen a la gerencia de peritajes. Respecto a homologación de voces referida a acreditar que Jacinto César Salinas Bedó es uno de los interlocutores en los audios sometidos a la pericia contenida en el informe técnico acústico 048-2022. Ellos van a declarar y deponer acerca de la metodología, procedimientos y conclusiones en los que han arribado en el referido informe de homologación 048-2022. Asimismo, se ofrece como prueba pericial el examen de los peritos Edgar Guayaca Vargas y Smith Dante Tucto Aguirre. El primero de ellos, Guayaca Vargas, ingeniero electrónico, y Tucto Aguirre, el licenciado lingüista, ambos de gerencia del Ministerio Público. Con estos exámenes a estos peritos se va a acreditar que la voz que aparece en los audios le pertenece a una de las voces, uno de los interlocutores es Walter Benigno Ríos Montalvo. Ambos han emitido el informe fonético acústico forense 049-2022 y van a explicar los procedimientos y cómo han arribado a las conclusiones que han determinado establecer la voz de Ríos Montalvo. Y luego se tiene por último el examen al perito Edson Guzmán Guerreros, lingüista forense de la Oficina de Peritajes de la Gerencia del Ministerio Público, el cual va a ser examinado acerca de los métodos, procedimientos y conclusiones a los que ha arribado para establecer que la voz de Enrique Villazana Yávar, Jacinto César Salinas Bedó y Walter Ríos Montalvo son las que aparecen dentro de los audios sometidos a pericia, siendo estos las personas que serían los interlocutores en los referidos audios.
siendo el perito Edson Guzmán Guerrero, lingüista forense, quien ha participado en la emisión de los informes periciales acústicos forenses 047, 048 y 49-2022. Luego pasamos a lo que constituyen los audios, transcripciones y registro de comunicación y peritajes. En el numeral 15 de la página 100 en adelante de la acusación, se cuenta con el audio número, bueno, es largo el número, mejor indico la fecha, del 9. Díganos, doctora, ¿cuáles son los audios en bloque totales, no? ¿Y qué cosas se pretende acreditar en lo central con estos audios? Bien, permítame un momento, es que sea 104. Se ha hecho la sustentación de la utilidad remitiéndose a los elementos de convicción. En relación a este primer audio del numeral 15, que data del 21 de septiembre del 2017, en los que aparece César Salinas Bedó y Enrique Villasana Yávar. Estos audios acreditan, este audio acredita que han participado en este audio las personas de César Salinas Bedó y Enrique Villasana Yávar. Luego se tiene, respecto de este audio del 21 de septiembre del 2017, el original de la transcripción del referido audio, en la cual la transcripción de la conversación que se encuentra contenida en el acta de transcripción, reconocimiento y toma de voz, y toma de muestra de voz, donde aparecen los interlocutores César Salinas Bedó y Enrique Villasana Yávar. Luego se tiene la copia certificada del registro de comunicación 1 del audio en referencia, 21 de septiembre del 2017, en los que aparecen los referidos interlocutores Salinas Bedó y Villasana Yávar. Luego contamos con otro audio, el audio del 25 de septiembre del 2017, donde también aparecen los interlocutores César Salinas Bedó y Enrique Villasana Yávar. De este audio ha originado una transcripción, la transcripción de dicho audio, en el cual se ha dejado constancia del contenido del audio, en la que aparecen como interlocutores César Salinas Bedó y Enrique Villasana Yávar. Luego se tiene la copia certificada del registro de comunicación, que ha sido resultado de la medida que generó este registro, y en los que aparecen como interlocutores César Salinas Bedó y Enrique Villasana Yávar. En conclusión, doctora, para no repetir tanto los nombres, podemos ver, por ejemplo, audio, registro y acta. Correcto. En este audio, en este registro y en esta acta se tiene las conversaciones del 25 de septiembre de 2017 de Salinas Bedó y Villasana Yávar. Luego se cuenta en el numeral 21, 22 y 23 con el audio del 26 de septiembre del 2017, la transcripción del referido audio y el registro de comunicación del mismo, en los que aparecen como interlocutores César Salinas Bedó y Enrique Villasana Yávar. Luego, en el numeral 24, 25 y 26, se tiene el audio de fecha 28 de septiembre del 2017, la transcripción de la transcripción del referido audio, y en la que aparece, y el registro de comunicación en los que aparece la conversación de Villasana Yávar y Enrique y Salinas Bedó. Luego, en los numerales 27, 28 y 29, de igual manera, se tiene el audio, se tiene ahora, se dicen que son 23 audios, ¿no? 23 audios, sí, aproximadamente. Ya. Podemos empaquetarlos en audios entre los señores para no cada uno, porque si no, vamos a tomarnos toda la mañana con los audios. Ya, está bien. En todo caso, voy a hacer referencia a lo siguiente. El audio del 28 de septiembre, el audio también del 28 acá está del 28 de septiembre, luego tenemos un audio del 10 de septiembre, sí, del 10 de septiembre, luego tenemos otro audio del 18 de octubre, con su respectiva, ya se entiende, transcripción y la transcripción y la copia del registro. Luego tenemos el audio del 19 de octubre,
luego el audio del 24 de octubre, luego el audio del 25 de octubre, luego el audio del 26 de octubre, luego el audio también del 26 de octubre, luego, bueno, continúa del 26 de octubre, de igual manera, 3 audios del 26 de octubre, luego otro audio del 27 de octubre, no, perdón, hasta aquí, disculpe, hasta aquí, hasta el audio del 26 de octubre, que está en la celda 52 de los elementos de prueba, donde aparecen como interlocutores César Salinas Bedó y Enrique Villazana Yávar, los mismos que cuentan con su transcripción y la copia certificada del registro de comunicación. A partir de la celda 54 de la acusación, en la página 107, se cuenta ya con otro audio del 26 de octubre del 2017 con su respectiva transcripción y la copia certificada que dan cuenta de las conversaciones que han sostenido César Salinas Bedó y Walter Benigno Ríos Montalvo. Luego se tiene en la celda 57 el audio del 27 de octubre del 2017, el audio también de la misma fecha, el audio del 27 de octubre del 2017, luego del 30 de octubre del 2017, luego tenemos el audio del 11 de julio del 2017, el audio del 11 de agosto del 2017, el audio del 27 de octubre del 2017, perdón, hasta aquí nada más. Hasta el audio del 11 de octubre, agosto del 2017, obran y aparecen como interlocutores César Salinas Bedó y Enrique Villazana Yávar con su respectiva transcripción y registro de comunicación. En la celda 72 se tiene el audio del 27 de octubre del 2017. Se tiene en la celda 75 el audio del 27 de octubre del 2017. En la celda 79 se tiene, perdón, en la celda 81 se tiene el audio del 28 de noviembre. Ya. Señor magistrado, hay 2 audios del 27 de octubre del 2017, en la celda 75 y en la celda 78, donde acredita que han interactuado como interlocutores de ambos audios César Salinas Bedó y Walter Benigno Ríos Montalvo. Luego se tiene en la celda 79 la transcripción, en la celda 81, el audio del 21 de noviembre del 2017. Luego se tiene aquí, solamente en la 81, el del 28 de noviembre del 2017, en la cual interactúan César Salinas Bedó y Enrique Villazana Yávar. Y también quiero volver a recapitular el de la celda 78, el audio del 11 de marzo del 2017, en las que sostienen comunicación César Salinas Bedó y Walter Benigno Ríos Montalvo. Eso es en cuanto a los insumos que se han utilizado para la elaboración de las pericias. Luego, pasando al numeral 84, al numeral 84 de la acusación se tiene el original del informe pericial fonético acústico forense 47, 2022, practicado por los peritos Guayanca Vargas, Edson Guzmán Guerrero y Jiménez Peña, del 11 de febrero del 2022. Luego se tiene el otro informe pericial fonético acústico 48-2022, practicado por los peritos Pablo Ángel Ramírez Fernández, Edson Guzmán Guerreros, Carlos Alberto Faucet Pareja, del 11 de febrero del 2022, respecto a la voz de Villazana, de Jacinto Salinas Bedó, de Jacinto Salinas Bedó. Y luego tenemos el original del informe pericial fonético acústico 49-2022, realizado por los peritos Guayanca Vargas, Guzmán Guerreros, Dante Tucto, del 11 de febrero del 2022,
que acreditan que que estos audios pertenecen a la voz de Walter Benigno Ríos Montalvo. Hasta ahí es en cuanto a lo que significa, doctor, el tema de las pericias y los insumos que se han utilizado para las mismas, de homologación de voz. Estos audios fueron reconocidos por los intervinientes, ¿no? Sí, por eso se han hecho transcripciones y en las transcripciones han participado. Correcto. He visto que ninguna de las defensas se ha opuesto a las pruebas ofrecidas por la Fiscalía. Sí, doctor Tudela. Su micro. En cuanto a las pruebas de la Fiscalía, evidentemente no se ha hablado de la necesidad y utilidad de estas pruebas en torno a la incriminación que recae sobre mi patrocinado. Pero de todas formas, esta defensa se siente sumamente complacida con esta prueba, en tanto y cuanto en ninguna, absolutamente en ninguna, aparece mi patrocinado como partícipe de la misma, lo que enerva la existencia de un concierto de voluntad. Eso ya lo va a valorar ya los jueces que miren el tema. No habiendo ninguna oposición a este material conformado por pericias, informes periciales, peritos que tendrán que dar cuenta de sus informes y todo el material que consiste en audios, registros y actas. En su oportunidad se va a admitir las pericias con los peritos, el material que se utilizó para la pericia y los informes correspondientes. Quedan admitidos. Testigos, doctora. Bien, señor magistrado. Respecto a la prueba testimonial, el Ministerio Público... Sí, doctor Rodríguez, perdón. Sí, señor magistrado, permítame solamente aclarar un tema. Se está especificando si estás trasladándose con la debida cadena de custodia. Eso se ha verificado porque se entiende que el material que soporta la información va a ser correlativo el tema de la lectura con el soporte y el Ministerio Público pues es el encargado de indicarle al juzgado pues el tema de la ubicación y cadena de custodia respecto a lo que pretende incorporar y eso tiene que aclararse también en el auto que se va a emitir, ¿no? Sí, doctora, ¿alguna...? Señor magistrado, es ya práctica conocida de su despacho que todas las evidencias que se presentan al momento de presentar la acusación no se reciben si no están lacradas con la respectiva cadena de custodia. Es un tema administrativo a nivel de la recepción propia de la acusación, ¿no? Entonces se ha cumplido con todos los protocolos y procedimientos. Y en caso no fuera así, digamos, en el supuesto, eso ya será materia también de debate en el juzgamiento, ¿no? No corresponde hacer esas precisiones en este momento. En principio, todo lo que tenga que ver con temas de pericias, incluidas los audios, estos audios no se ha cuestionado, por lo menos en este caso, que hayan sido conversaciones sin autorizaciones correspondientes y que luego de recabadas las correspondientes actas se han hecho los exámenes correspondientes, se ha puesto en conocimiento de las personas que están involucradas, quienes han tenido toda la posibilidad de contrastarlas vía reexamen o apelación y en esa oportunidad contradecirlas. ¿No? Entonces, si entran ya para evaluación en un control de acusación como un requerimiento que forma parte de la acusación fiscal, esto ya ha sido superado. Aquí lo que vamos a revisar es si son pertinentes, útiles y necesarios, ¿no? Entonces, para ser más preciso, evidentemente en estos casos de corrupción de funcionarios, de cohechos que se están materializando en esta acusación, ¿no? Resultan relevantes porque para una posición o para la otra, las conversaciones que se habrían sostenido, ¿no? Han sido reconocidas por las personas intervinientes, ¿no? Son necesarias para que sean escuchadas en el juicio y a partir de ahí puedan hacer las objeciones que consideren respecto de sí como material probatorio, ¿no? Resultan sostenibles para una responsabilidad penal o no. Como señala el doctor Tudela, ¿no? En este caso a su patrocinado no tiene ningún audio, ¿no? Entonces eso evidentemente él lo tiene como un punto a su favor, digamos, ¿no? Entonces esa es la necesidad, esa es la utilidad y la pertinencia de que estos
estas pericias, ¿no? A los audios hechos por los peritos informáticos y forenses, ¿no? Ingresen al juicio. Sí, doctor Rodríguez, esa es la respuesta. Sí, no hay ningún inconveniente, señor magistrado. Respecto también nosotros, si bien es cierto, no compartimos con el fondo, pero sí es necesario pues que se practiquen también o que se actúen estas documentales, ya cada uno con la utilidad o el fin que pueda acreditar a nivel de juzgamiento. Correcto. Y Era está bien, necesario para su posición, ¿no? Para su tesis. compartimos la idea también que se haga en bloque con la finalidad de agilizar el tema, porque se entiende de que es una misma finalidad el tema de los audios, ¿no? Correcto. Muy bien, entonces ya fueron admitidos por este juzgado. Vayamos a los testigos. Bien, en relación a la prueba testimonial, el Ministerio Público está ofreciendo que se examine a los testigos Walter Benigno Ríos Montalvo, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Carlos Nieves Cervantes, María Elena Llanos Trejo, Irma Luz Elías Florián y Rosario Nancy Rojas Oriundo. En relación al primero, la utilidad y pertinencia de su examen durante el acto de juzgamiento versará acerca de que explique el apoyo-beneficio que le habría brindado a Enrique Villazana Yávar y si tuvo conocimiento o no de los tratos que existían entre Daniel Adriano Peirano Sánchez y el referido Villazana Yávar dentro de lo que constituyó el proceso de habeas corpus. Luego tenemos la declaración de Nieves Cervantes, que fue uno de los jueces que conformó la Cuarta Sala Penal Liquidadora y explicará el trámite del proceso de habeas corpus en segunda instancia. Luego la declaración de Elena Llanos Trejo, asistente de Secretaría de la Cuarta Sala Penal Liquidadora del Callao. Irma Luz Elías Florián, del mismo modo, asistente de la referida sala. Y Rosario Nancy Rojas, relatora de la referida sala. Este personal jurisdiccional explicará sobre el trámite que se le daba a las resoluciones emitidas en la Cuarta Sala Penal Liquidadora y el trámite que se le dio a este habeas corpus de manera singular, ¿no? Eso es en concreto, señor magistrado, lo que constituye la prueba personal testimonial. Gracias, doctora. Entiendo que los testigos, el aporte de los testigos, sobre todo del señor Ríos Montalvo, es un testimonio respecto de los aspectos precedentes, ¿no? Porque esto, de como yo he visto que han puesto ustedes el relato, hubo cierto contacto del señor Ríos con el señor Villazana Ceballos, padre del señor Villazana Yávar, para efecto de, según lo que dice la Fiscalía, de la historia del relato que hacen, había considerado al señor Salinas Bedón como el abogado que apoye al señor Villazana Yávar por los contactos que, según refieren, podía tener en la sala ante este habeas corpus, ¿no? Ese es el aspecto. Entonces, su declaración... Señor juez, si me permite precisar, considero que no es correcto decir que solamente Ríos Montalvo va a deponer acerca de los hechos precedentes, sino también... No, doctora, si me deja terminar, probablemente se complete, ¿ya? A ver, eso es en un primer momento. Luego, posteriormente, según relata lo que se ha podido revisar, el señor Ríos Montalvo habría estado pendiente de cómo este caso continuaba, ¿no? Esa es la importancia del relato, de la intervención del señor Ríos. En ese sentido, el juzgado considera que sí es pertinente, útil y necesaria su intervención como testigo. Respecto de los señores Nieves Cervantes y Llanos Trejo, entiendo que ellos son jueces superiores que en ese momento participaban en la sala justamente con el señor Peirano Sánchez. ¿No participaban? Ambos no, Llanos Trejo no, ese es el asistente de secretaría, solo... Perdón, solo el señor Nieves. Solo el señor Nieves. Ya, pero había otro juez, o sea, eran tres, ¿no? Sí, eran tres, pero solamente acá se ha ofrecido la declaración de Nieves. Solamente el señor Nieves. El ponente. Ya, sí. Era el ponente. Ok, listo. Entonces, la intervención del señor Nieves también considero que va a ser importante porque al ser el ponente de esta sentencia de habeas corpus, ¿no? Va a relatar respecto de cuáles fueron los aspectos que discutieron y debatieron en el colegiado para expedir esta resolución.
¿no? Y si hubo alguna interferencia, entiendo que también va por ese tema, ¿no? Que abona también a las teorías tanto de la defensa como de la fiscalía, cada uno cual a su posición. Entonces también se va a admitir porque es pertinente, es útil, conducente, porque está involucrado en el proceso, ¿no? De un modo indirecto. Respecto de la señora María Elena Llanos Trejo, estos señores ya declararon, ¿no? El señor Nieves ya declaró también. Sí, todos han declarado. Todos han declarado, ok. Sí, La sí, señora María Elena Llanos y la señora Elías Florián, ellas eran servidoras de la sala. y también Rojas Uriunto. A Rojas Oriondo también. Las tres son servidores del tribunal y también aportarán información sobre el trámite que normalmente realizaban en dicha sala desde que ingresaba un proceso hasta que concluía el mismo, con sus respectivos descargos, ¿no? Entonces también son útiles, necesarias y pertinentes. Con lo cual se van a admitir los 5 testigos. Aquí el único testigo más o menos directo es el señor Ríos, ¿no? Sí, señor magistrado. Ya. Estos señores van con sus declaraciones previas. Correcto, sí. Ya. Entonces se admiten a los testigos y sus actas de declaraciones previas. Pasamos a los documentos. Bien, en relación a la prueba documental, en primer orden tenemos el escrito de demanda de habeas corpus, interpuesto por Villazana Yávar ante el Juzgado Penal de Turno del Callao. Ya, perdón, doctora, aquí tenemos, eso es un expediente, ¿no? ¿Me van a describir cada parte del expediente o todo? Son ciertas piezas en realidad, ¿no? No es el expediente entero. Completo. sea, Ya, entonces describamos las piezas y luego me dice cuál es la utilidad, pertinencia y necesidad de estas piezas. Primero está la demanda de habeas corpus del 20 de abril del 2017, interpuesta a favor de Enrique Villazana Yávar. Luego tenemos la resolución de fecha 28 de abril del 2017, que admite la demanda. Luego tenemos la resolución de fecha del 1 de agosto del 2017, que por medio de la cual se emitió la sentencia resolviendo de primera instancia, declarando improcedente el habeas corpus. Luego tenemos el escrito de apelación presentado impugnando dicha decisión. Y por último tenemos la resolución del 14 de agosto del 2017, por medio de la cual se concedió la apelación. Es el concesorio de la apelación, esta resolución. Hasta ahí se llega en el numeral 5 de la acusación, señor magistrado. Es respecto a los hechos precedentes. Piezas documentales que están vinculadas al proceso de habeas corpus que tuvo origen en la Corte del Callao, desde el juzgado de turno hasta el momento en que... En primera instancia. En primera instancia, ¿no? Hasta que se concedió la apelación el 14 de agosto. Sí, correcto. Estas son piezas relevantes respecto del proceso que se consideran la demanda, la resolución que la admite, la sentencia, la apelación del señor Villazana, porque esto se declaró procedente, y la resolución que concede la apelación. Bueno, también se van a admitir toda vez que estos documentos son relevantes para precisamente conocer cómo se origina este proceso de habeas corpus, que en su esencia es en materia de la discusión, ¿no? De si habría o no determinado favorecimiento en la causa, ¿no? Entonces, se admiten porque son útiles, aportan al proceso, son necesarias para discutir sobre ellos y son conducentes porque están establecidos como pruebas documentales. Entonces, se admiten estas 5 documentales. Bueno, prosiguiendo, señor magistrado, tenemos las circunstancias concomitantes. Tenemos la resolución del 5 de octubre, del 2017. Ya esa fue admitida y hay consenso en que ingresa doctora. Entonces, esto ya es correcto, tiene razón. Es una... Convención probatoria. Convención probatoria. Bien. Prosiguiendo, tenemos
Bien, el cargo de entrega de notificación que data del 29 de octubre del 2017, por el cual se le notifica de manera electrónica a Enrique Villazana Yávar la resolución del 5 de octubre del 2017. Con esta prueba se puede verificar la hora y fecha de envío de la notificación de la resolución del 5 de octubre a través de la dirección electrónica de Enrique Villazana Yávar. Recién se le gestionó la notificación el 29 de octubre del 2017, lo que quiere decir el trámite irregular que se le dio a este habeas corpus, ¿no? Luego tenemos la resolución de fecha 19 de septiembre del 2017, recaída en el expediente de habeas corpus, por medio de la cual se señala vista de la causa en el referido expediente. Se puede verificar que la data de ingreso del expediente a la cuarta sala penal liquidadora, ¿no? Con esta resolución, para poder acreditar cuál fue el trámite que se le dio. Luego tenemos el cargo de entrega de la notificación que data del 20 de septiembre del 2017, por medio de la cual se notifica de manera electrónica a Villazana Yávar la resolución de fecha 19 de septiembre, es decir, la de la vista de la causa. La hora y fecha de envío de notificación de la resolución a través de la dirección de su defensa técnica. Luego se tiene la resolución de fecha 25 de septiembre, recaída en el expediente de habeas corpus, que concede el uso de la palabra al abogado de Villazana Yávar. Luego tenemos el cargo de entrega de notificación del 26 de septiembre del 2017, por la cual se le comunica de manera electrónica al procurador del Poder Judicial la tramitación de este proceso, ¿no? La notificación de la resolución de fecha 25 de septiembre del 2017. Luego se tiene el seguimiento del expediente y tiene el cargo de entrega de notificación del 29 de octubre del 2017, lo que acredita la fecha de descargo. Se ha descargado la notificación el 26 de octubre del 2017 y se ha enviado la notificación el 29 de octubre del 2017. Acredita el trámite que se le dio a la notificación, ¿no? Del fallo final que emitió la cuarta sala penal liquidadora. Esto es hasta ahí. ¿Por qué son necesarios todos estos documentos, que también serían documentos públicos, porque son todo el tracto que se dio desde que se expidió la resolución, que es la sentencia de habeas corpus que declaró nula la de primera instancia, ¿verdad? Correcto. Sí, forma parte del trámite que se le ha dado a la resolución, al trámite propiamente de lo que ha constituido lo más importante, la vista de la causa, el uso de la palabra del abogado y las notificaciones, cómo se han gestionado respecto al fallo final de la sala liquidadora que resolvió el habeas corpus. O sea, se resulta pertinente porque además está vinculado con el trámite que se dio en primera instancia, es la secuencia. En segunda instancia. Este es el segundo. Claro, pero es respecto de la sentencia de primera instancia, ¿no? Que Sí, tomaron una decisión, se apeló y este es todo el tracto que tuvo en segunda instancia para resolver al final y comunicar a las partes cuál era la decisión. Bueno, se admiten todos estos documentales para que dan cuenta del procedimiento, del trámite que se siguió a la decisión de la sala, ¿no? Correcto. Además, están de por medio las testigos también que intervinieron para todo este trámite de descargo y de descargo de las resoluciones, ¿no? Porque esas son las señoras, son las que han hecho este trámite, ¿no? Correcto. Sí, el personal jurisdiccional. Ya, sí, se admiten como prueba documental. Desde la 2 hasta la 8, toda vez que la copia certificada de la resolución ya fue admitida como convención probatoria. ¿Qué tenemos después, doctora? Veo que el 9, 10 y 11 son las pericias y los informes que ya fueron admitidos. Disculpe, señor magistrado, antes de pasar en este rubro de circunstancias concomitantes que van del numeral 6 al numeral 14 de la página 100, me falta realizar un informe que no estaba relacionado al trámite judicial del proceso de habeas corpus, sino ya es un informe, el 057 en el numeral 14, informe 057-2018, Dirning Diviag, de fecha 27 de noviembre del 2018. ¿Qué es este informe? ¿En qué consiste? 37. Ese informe está referido a la búsqueda en el sistema de comunicaciones Bentley
que ha realizado la DIVIAG. Tienen una base de datos que se llama PenLink B8. A fin de establecer la vinculación de las llamadas, ellos han hecho la primera vinculación de las llamadas entre Enrique Villasana Ceballos, es decir, el reporte histórico de llamadas, ¿no? Villasana Ceballos con Enrique Villasana Yávar, Daniel Peirano Sánchez y Rocío del Carmen Vázquez Barrantes. Se hizo esa búsqueda. Con esta información se puede identificar los resultados del levantamiento del secreto de comunicaciones de Villasana Ceballos, Villasana Yávar, Peirano, de Carmen Barrantes, comunicaciones que habrían permitido realizar coordinaciones entre ellos y Villasana Ceballos, para que se conozcan las acciones adoptadas por Ríos Montalvo en favor de Villasana Yávar. Entonces, da cuenta de un reporte histórico de un cruce de llamadas entre los involucrados en el presente caso. O sea, este es un informe policial efecto de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Sí, se ha buscado, ¿no? Han alimentado esta base de datos que ellos llaman PenLink y ahí se ha hecho el cruce de información. Y sobre esta base es que se han hecho todas las pericias. No. ¿No? Las pericias? Las pericias se hacen con los... No. Yo sé que las pericias se hacen con los registros de llamadas, bla, bla, bla. Pero sí. Lo que quiero saber es si este informe sirve de algo para... Sí, en cuanto para poder, por lo menos, ubicar la relación de llamadas entre los sujetos que fueron intervenidos. Sí, las personas que han participado. Se admite porque generalmente cuando se dan levantamientos del secreto de las comunicaciones, se concluyen con informes que hace el personal policial respecto de las personas que fueron afectadas y sus vinculaciones y llamadas entre ellos. Y al final esto sirve también para sustento de las pericias que más adelante puedan o no hacer respecto del levantamiento del secreto de las comunicaciones. Se admite porque es útil, necesario y conducente. El 10 y el 11 son ya los que fueron mencionados con los peritos. Sí, correcto, señor magistrado. Ahora correspondería pasarnos a la página 112 en el numeral 87. ¿Qué cosa tenemos ahí? ¿Qué documentos son relevantes? De las circunstancias posteriores se ha ofrecido en relación a esto el medio de prueba consistente en el oficio 3728-2019, coordinación de presidencia. Respecto a la conformación, ¿cómo estaba conformada la cuarta sala penal liquidadora en ese momento, ¿no? Es decir, quiénes eran los integrantes, ¿no? De la cuarta sala penal liquidadora, entre los que se encontraba el acusado Peirano Sánchez, Nieves Cervantes y una juez superior más, ¿no? Esa es la utilidad de este oficio, señor magistrado. Pero eso es, ¿cuál es la relevancia para el caso? Para acreditar que estaban en ejercicio... Hasta donde yo he escuchado, nadie ha cuestionado que la sala estaba por estos jueces. No, definitivamente no se puede llegar a una convención probatoria si eso no es un punto controvertido, ¿no? ¿Y qué más tienen ahí que pueden ser? Porque veo que todos son documentos. Terminaremos en todo caso de oralizar. Certificada, resolución de la sala penal liquidadora, cargo del courier del correo, copias, acta de extracción de información de levantamiento de secreto, eso es otra cosa. Pero aquí veo que hay distintos documentos, pero a ver, vamos viendo cuáles son útiles. Terminaremos de oralizar para que haga un diagnóstico global en todo caso. Pero lo que quiero saber es qué cosa, o sea, cuál es la finalidad de toda esta documentación, ¿no? En concreto, en paquete. Claro, pero puedo terminar, no, es que cada uno tiene su particularidad, no podría hacerlo todo en un paquete. Voy a terminar de realizar, si me permite, señor juez. Sí, pero breve, o sea, puntual. Bien puntual. Lo estoy haciendo lo más breve que puedo. Estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo, si me permite. A ver. ¿Ya? Cargo de ingreso del escrito 10-7369 señala que se puede visualizar la fecha y hora en que la cuarta sala penal devuelve el expediente. ¿Cuándo devolvió el expediente? Es importante, ¿no? Porque ahí es cuando termina el trámite en segunda instancia, ¿no? Es importante para el Ministerio Público. Luego, 62 hasta 63. Luego tenemos el 9 de la resolución. A ver, denme un instante, por favor.
Ujú, Aquí la resolución de fecha 9 de noviembre del 2017. Esta resolución es emitida por el sexto juzgado penal liquidador que dio cuenta de la devolución de los actuados, es decir, cuando recibe la primera instancia. Para el Ministerio Público también es importante para determinar las fechas, cómo se dilataron dentro del trámite de segunda instancia. Luego tenemos la resolución 685 del 15 de septiembre del 2017. La segunda sala penal liquidadora declaró nula ya la sentencia que condenó a Enrique Villasana. Es decir, esto es respecto al proceso penal que tenía y por el cual presentó una acción, una acción constitucional, ¿no? Un proceso constitucional. Entonces, para poder contextualizar también la imputación es necesario tener en cuenta porque hay una llamada en la que Walter Ríos le dice, ya le han declarado nula la condena, entonces ¿para qué ya presentamos el habeas corpus? Entonces, para efectos de poder situar temporalmente esta información dentro de los diálogos, es necesario también presentar esta resolución que anula la sentencia condenatoria de primera instancia. En segunda instancia la sentencia condenatoria contra Villasana Yabar. Luego tenemos el cargo de courier de los correos. El módulo penal de la Corte del Callao recibe la resolución 685 el 15 de septiembre, mediante la cual la segunda sala penal liquidadora declaró nula la sentencia. También es el trámite del proceso penal en donde le declaran nula y cuando lo notifican con esta resolución del proceso penal. Luego tenemos la resolución del 5 de enero del 2018, por medio del cual el sexto juzgado penal liquidador del Callao declaró improcedente la demanda de habeas corpus interpuesta por Enrique Villasana Yabar contra el juez del séptimo juzgado, ¿no? Esta fue la primera resolución de primera instancia, ¿no? Del habeas corpus. Pero eso no estaba ya cuando hablamos en Me parece que ya está repetida. Esa omítala, señor magistrado, porque esa sí. Sí, ya está repetida. Está repetida, sí. Luego tenemos el original del acta de extracción de información de la carpeta fiscal 2011- Vamos primero con los documentos, doctora, que ya he evaluado cada uno. A ver, el oficio de presidencia que da cuenta de cómo estaba conformada la sala. Ya, bueno, vamos a tomarlo como referencial y vamos a emitirla por ese lado, ¿no? Copia certificada del cargo de ingreso de fecha 7/11 del 17 y copia certificada de la resolución sin número del 9/11 del 2017, que dan cuenta del trámite final de la resolución, ¿no? Sí. Ya. Eso también lo vamos a emitir como secuencia de lo anterior, ¿no? Para que se vea que todo el proceso cómo concluyó. Sí. Esta resolución 685 de la segunda sala penal liquidadora también creo que es importante, porque con esta declaran nula la sentencia del señor Villasana de la pena efectiva. Correcto. Ya, también para que puedan contrastar y también le sirve a la defensa para su posición. Entonces se admite porque es útil y necesario. El cargo de courier de Correos del Callao no lo veo necesario, doctora, porque eso, ¿cuál es la utilidad de eso? ¿Qué va a acreditar? Que regresó, que se notificó. Claro, ¿cuándo se le notificó? No hay discusión que existe en la sentencia, que lo importa en la sentencia. No, pero en realidad son las llamadas. Hay llamadas entre Walter Ríos. Pero que tiene que ver que este es un cargo de courier, no es una llamada. No, pues, pero para poder saber cuándo tomó conocimiento el señor Villasana de la resolución y contrastarla con lo que dice Ríos. Ya, no lo veo necesario ese cargo de courier, doctora. ¿Ya? Eso no se admite. Listo, hasta ahí tenemos, se admiten todas las señaladas, menos la de 5, que es el cargo de courier del correo. Y la 6 es ya copia repetida de la que ha sido en las circunstancias precedentes. Vayamos a la 7. Actas de extracción de información, levantamiento del secreto de las comunicaciones. Ya. Ya. ¿Sí? ¿Puedo proseguir, señor juez? Sí, doctora, actas de declaración de extracción de información.
Ya, el acta de extracción y procesamiento de información del Secreto de las Comunicaciones del 25 de noviembre del 2021 contiene el diagrama de vinculación y lista de llamadas, verificándose que Jacinto Salinas Bedón efectivamente mediante el número de teléfono, voy a obviarlo, cursa las comunicaciones telefónicas con otros números de teléfono y de Villasana, ¿no? Pertenecientes a Villasana. Se puede visualizar las extracciones en conjunto como, o sea, se pueden ver las comunicaciones que han tenido ambas personas, ¿no? Salinas Bedón y Villasana. Entonces, es un acta de extracción y procesamiento de información del histórico, del levantamiento del secreto de comunicaciones. Luego tenemos... Pero vamos a ir por partes, pues, ¿no? Porque esto está separado de lo de abajo. Se va a admitir estas actas de extracción porque tienen vinculación precisamente con las conversaciones que habrían sostenido estas personas y que ya fueron admitidas en las mismas pericias, ¿no? Sí. Luego tiene actas de declaración de testigos, pero esto ya se admitió con los testigos. Actas de extracción el número 69 habla de las actas de extracción y procesamiento de información del levantamiento del secreto de las comunicaciones. Sí, eso ya lo acepté, doctora, ya lo admití. El 69 y el 70. Sí. Bueno, no sé qué los números, pero aquí usted me ha puesto actas de extracción de información 004 me han puesto acá. Bien, las actas de extracción de información son referidas a la vinculación entre Salinas Bedón y Villasana, entre Villasana Ceballos también, y entre Ríos Montalvo. O sea, son tres actas de doctora, ya fueron admitidas. Todas, ya, sí. Correcto. Doctor Rodríguez, dígame. ¿Ha levantado la mano? 39. No, ya. Las actas de declaraciones de testigos. Eso ya fue admitido con los testigos. 97. En la 97, actas de extracción y procesamiento de información del secreto. No, doctora, actas de declaraciones de testigos. Señor magistrado, estoy en la página 113 y hemos acabado con la página 112. En la 113 dice actas de declaración en el supuesto previsto del inciso 6 del artículo 378. Así titula. ¿Dónde está usted, si me permite? Yo lo que tengo son resúmenes, doctora. Yo trabajo con bloques y con resúmenes. Bueno, yo estoy siguiendo la secuencia de la acusación. Ya, claro, pero ustedes tienen que acomodarse a cómo trabaja usted. Acá me pusieron acta de extracción de información, que son las que usted ya señaló, del levantamiento del secreto de las comunicaciones. Esas ya fueron admitidas. Ya. ¿Qué más? ¿Por qué es esto? Claro, usted está en la 97 a la 103, ¿verdad? Sí. Ya, esas son las actas de declaración de los testigos, que son lo que ustedes han ofrecido como testigos. Sí, correcto. Eso ya lo habíamos en la prueba personal ya se dijo. En la prueba personal ya se dijo. Sí. Claro, por eso ya fueron admitidos. ¿Ya para qué vamos a repetir? Claro, no pretendía hacer eso. Vayamos ahora a copia certificada de resolución administrativa 404, otra documental. Bien, otra documental es la resolución administrativa con la cual se resuelve encargar el despacho de la presidencia a Daniel Adriano Peirano Sánchez. ¿Cuál es la relevancia de esto? Que él era el presidente de la sala, pero si no es un punto controvertido, señor magistrado, se puede hacer una convención probatoria o bueno. Es una resolución administrativa que es un documento público también, ¿no? Doctor Peirano, perdón, doctor Tudela. No tiene mayor relevancia porque no es controversial de que fue presidente de la sala. Claro, no estamos discutiendo si fue o no presidente, o sea, claro. Lo que estoy discutiendo porque incluso ya reconoció que él participó en la resolución, ¿no? Señor magistrado. Bien, luego tenemos el registro. No se admite la copia certificada. Copia certificada de documentación sobre vistas de la causa, ¿no? Sí, vista de la causa. La vista de la causa es respecto para acreditar la celeridad con la que se fijó fecha para la vista de la causa en el expediente. Ya, también eso forma parte de todo el trámite que se hizo dentro de la sala. Sí, correcto. Ya, se admite esa copia certificada de la documentación por ser útil y necesaria a los fines del entendimiento de cómo se hizo el trámite.
¿Qué más tiene, doctora? Hay una resolución administrativa 385 que considero que no es necesaria. Dice que acredita la conversión de la segunda sala penal liquidador en cuarta sala de apelaciones permanente. Ya. Bueno, no. No, porque estamos en el entendido de que fue esa sala la que emitió la resolución. Sí, no, bueno, la conversión de la misma no considero que sea relevante. Correcto, Bueno, de acuerdo con usted. sí. Entonces no la emitimos, la sacamos. Sí, no corresponde. El oficio 21/2021 contiene el cuaderno de registro de vistas de la causa. O sea, es el cuaderno completo, ¿no? Para poder determinar cómo gestionaban otras vistas, ¿no? Correspondiente al año 2017. Acredita el registro de vistas de la causa que se manejaba en la cuarta sala penal. Entonces corresponde, señor magistrado, también está relacionado, ¿no? Este registro. Se admite porque está dentro también del procedimiento que se hizo dentro de la sala. Correcto. Hasta ahí es lo que... ya, hasta aquí. Luego, Ahora viene una serie de cartas de las compañías telefónicas. bueno, esto de las cartas permite acreditar la titularidad de las líneas y también la vinculación y el flujo de llamadas que ha existido entre los imputados, ¿no? Esto es parte del procedimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Sí, del levantamiento histórico. Correcto. Sí, correcto. Ya. Se admiten porque forman parte precisamente de todo el paquete con el que se levantó las comunicaciones, se hicieron los registros, las actas, el informe mismo de la DIVIAC que hace los cruces y finalmente acaban con las pericias que se han hecho de las conversaciones. No, señor magistrado. No digo directamente porque no fue una interceptación, sino esto ya fue un registro histórico para que ustedes corroboren que se hicieron estas cosas. Claro, sí. Pero al final es el mismo paquete, ¿no? Sí, pero las pericias no son resultado de esto. Ya, no son resultado de esto, ya. Ok, entonces lo que da cuenta esto es de que efectivamente hubo un levantamiento del secreto de las comunicaciones y las compañías de teléfonos dieron cuenta de quiénes eran los números, a quiénes correspondían. Exacto. Okay, Titulares y influjos, sí. Ya, se admiten en ese sentido. Y luego tiene el oficio de la RENAJU sobre los antecedentes de los acusados. Sí, esto. Esto también puede ser una convención probatoria, porque aquí se acredita que estas personas no tienen ningún tipo de antecedente, ¿no? Son primarios, claro. Ya. Puede ser una convención. ¿Estamos de acuerdo ahí, doctor Tudela? Ninguna observación. Ya. Doctor Salinas. No registra. Ninguna observación, señor. Ya. Doctor Rodríguez, respecto de su patrocinado. Ningún sentido, señor magistrado. No tenemos oposición. Y entonces tenemos convención probatoria también sobre antecedentes y los otros dos documentos. ¿Qué más tenemos, doctora? Con eso ya habríamos concluido con todo lo que significa la actividad probatoria, señor magistrado. Correcto. Señor procurador, usted se ha adherido. Sí, señor magistrado. En nuestro escrito de absolución al requerimiento acusatorio nos hemos adherido a los medios probatorios que ofreció el Ministerio Público, a los cuales ya se le ha hecho el control de admisibilidad y sería ocioso volver a repetirlos. En todo caso, estamos a lo que su despacho ha dispuesto. Muchas gracias. Ok, se va a tener por adherido las pruebas por parte del actor civil. No hubo ninguna oposición, como reitero, de parte de las defensas, ¿no? Muy bien, entonces pasamos, ya se admiten estos medios de prueba, lo que han sido señalados en esta audiencia, con el control respectivo, ¿no? Y vamos a pasar a la siguiente etapa. Medidas de coerción. Señor magistrado, conforme obra y fluye del requerimiento acusatorio, se tiene que Jacinto César Salinas Bedó vendría siendo sometido a una medida coercitiva de carácter personal de arresto domiciliario, dictada en la carpeta fiscal 5/2018. Pero efectos de tener una información de mayor precisión, tal vez usted podría preguntarle de manera directa al acusado. Se lo agradecería, señor juez. Y luego, respecto de Daniel Adriano Peirano Sánchez, tiene a la fecha una comparecencia restringida y 15,000 soles de caución. Y Villasana Yávar también cuenta con una comparecencia restringida y 15,000 soles de caución. Eso es todo. Gracias. Entonces, respecto de los señores
Villasana Yávar y Peirano Sánchez están con una medida de comparecencia con restricciones con caución. Dije. Sí, correcto. Ya. Y respecto del señor Salinas, dice que usted está con arresto domiciliario. No, estoy con comparecencia y con restricciones también, señor. También comparecencia con restricciones. ¿También le pusieron caución? Sí, también, señor. Con caución. O sea, no hay ningún arresto domiciliario. Porque llama la atención. Ya. O sea, ninguno tiene una medida coercitiva, privativa de libertad, nada por el estilo. Ya, correcto. Listo, muy bien. ¿Algo más, señores, para concluir? Doctor Fernández, respecto de la reparación civil, usted ya hizo sus argumentos. Para concluir, ¿cuál es el monto que están solicitando? Señor magistrado, respecto al monto, es... A ver, me da un segundo, por favor. Lo realizamos en su oportunidad, pero nuevamente se lo voy a precisar. El monto de reparación civil en total, señor magistrado, son 450.000 soles, que han sido, 300.000 soles de reparación civil por el delito, 150.000 soles por el delito de cohecho pasivo específico agravado al señor Daniel Adriano Peirano Sánchez y 150.000 soles por el delito de cohecho activo específico agravado, que es solidario entre el señor Jacinto Salinas César Bedón, la sucesión de Enrique Villasana, bueno, que nos incluyó Enrique Villasana Yávar, entre los dos. En total, 300.000 soles de reparación civil, doctor. Muchas gracias. Habiendo entonces, ¿no hay algo que agregar, doctor Tudela? Solamente, señor magistrado, de que la reparación civil está íntimamente ligada a la responsabilidad y adicionalmente a eso a la condena. Pero después no hay ninguna observación. El antojadizo puede pedir la cantidad que crea conveniente. Gracias. Señor Salinas. Sin observaciones, porque la reparación civil está íntimamente ligada al fallo que en su oportunidad se dicte el órgano jurisdiccional. Doctor Rodríguez. En un mismo sentido, señor magistrado, incluso coincidiendo con nuestro pedido de sobreseimiento que hemos indicado que no ha habido participación de mi patrocinado y el hecho no ha sucedido, nuestra tesis se mantiene y independientemente de la posición de la Procuraduría que va a pretender sustentar, no tenemos observación alguna. Sobre todo quiero dejar constancia de lo siguiente, señor juez, toda vez que ya estamos finalizando la etapa intermedia, pido respetuosamente que, si bien es cierto, el Ministerio Público, si usted revisa y justo ha tenido la acotación del Ministerio Público de señalar, por ejemplo, páginas 112, 113, cuadro 97 en adelante, en la utilidad que el Ministerio Público por escrito ha manejado, dice en juicio oral, cada documento acreditará lo precisado en el apartado de utilidad de elementos de convicción. Sin embargo, hoy día hemos visto que efectivamente ha justificado cada uno de los medios de prueba que ha admitido usted, y entiendo que conforme a los audios y conforme a la discusión se emita en el auto de enjuiciamiento, toda vez que eso va a ser muy importante para que en el siguiente estadio se pueda dirigir el debate, ¿no? Porque si nosotros verificamos, como le digo, la acusación escrita y lo que hoy se ha argumentado es distante, ¿no? Y dependemos mucho de lo que el debate el día de hoy, el juzgado haya podido resumir sobre cada uno de los medios admitidos. Eso es lo que pedimos, señor magistrado, con la debida acreditación pues, en el audio correspondiente. Ok. Habiendo concluido esta sesión y también la audiencia de control de acusación, con la admisión de los medios de prueba, las comisiones probatorias que ya se han señalado y los que no se han emitido o que se han retirado por parte de la Fiscalía. Con ello se va a emitir el auto de enjuiciamiento y se concluye la audiencia siendo las 10:46 de la mañana. Muchas gracias. Hasta luego.